Una de las cosas que me gusta dentro de la ruptura que estoy haciendo al interior de la universidad es que yo siempre arranco con meditación. Entonces vamos a arrancar con una meditación breve, algo de mindfulness para disponernos. Entonces quiero invitarles a que estemos en una postura cómoda. Espero que me estén escuchando bien, ¿sí? ¿Está bien el sonido? Perfecto, súper. Vamos entonces a estar en una postura adecuada. Ojalá podamos apoyar las plantas de los pies en el suelo si nos queda posible. Y si estamos en una postura más cómoda, en el colchón, en una poltrona o alguna cosa, ojalá las rodillas puedan estar apoyadas en esa superficie. Vamos a ir reconociendo la postura física, que nuestra espalda esté recta. Llevamos la lengua ligeramente apoyada sobre los dientes centrales, en el paladar superior, la boca ligeramente abierta, como esbozando una sonrisa. Y vamos reconociendo nuestra respiración. No vamos a seguir ningún ritmo de respiración específico, ningún patrón. Solamente me doy cuenta de si mi respiración es rápida, lenta, profunda, superficial, agitada, calmada. Me doy cuenta de cómo estoy respirando. Ahora, suavemente, voy reconociendo mis pensamientos y mis emociones, como si fueran la nube en el cielo, una nube que va pasando. Me doy cuenta de ella, me doy cuenta de las emociones, me doy cuenta de los pensamientos, pero los dejo pasar. No me entretengo con la nube, como tampoco me entretengo con los pensamientos. Vienen y van. Ahora voy a responder interiormente a la siguiente pregunta. ¿Por qué estoy aquí? Y puede que yo esté aquí porque simplemente tenía ese espacio, esa inquietud interior de buscar algo distinto en mi vida y me he vinculado con este grupo de personas. ¿Por qué estoy aquí? Quizás porque escuché el mensaje de Caro, de Juan, que me invitaban y he aceptado esta invitación. Estoy aquí porque quiero trabajar mi ser interior, pero también estoy aquí gracias a mis ancestros. Quizás en mi caso, estoy aquí gracias a mis ancestros muiscas. Cada una de ustedes puede estar en algún otro lugar, viniendo de algún otro lugar, pero finalmente venimos de la vida misma, que son papá y mamá, cualquiera que haya sido o sea nuestra relación con ellos. Estoy aquí porque estoy viva. Y sigo haciendo conciencia de mi respiración. En la inhalación, reconozco cuerpo, mente y exhalo. Cada vez que inhalo voy a decir cuerpo, mente y exhalo.
con el patrón de respiración que cada una tiene. Ahora dirijo predominantemente mi atención a la exhalación. Inhalo y exhalo. Y al exhalar voy a decir momento presente, que es realmente lo único que existe. Inhalo, exhalo, momento presente. Y ahora junto las dos. En inhalación reconozco cuerpo, mente. En la exhalación, momento presente. Y me dejo llevar por esta respiración. Inhalo, cuerpo, mente. Exhalo, momento presente. Y poco a poco me dejo llevar por esa sensación de serenidad, tranquilidad interior. Y al escuchar dos veces la campana, simplemente permanezco en ese silencio interior. Y al volver a escuchar dos veces la campana, voy a ir regresando sin abrir los ojos. Manteniendo los ojos, voy regresando a mi actitud cotidiana, los ojos cerrados, regreso a mi actitud cotidiana, vuelvo a darme cuenta de mi respiración, vuelvo a darme cuenta de las emociones, de los pensamientos que ojalá estén más serenos, más tranquilos. Y voy a decir interiormente, estoy aquí de cuerpo presente, de ser presente. Completamente traigo todo mi ser a este momento. Y cuando me sienta preparada, cuando esté listo, voy abriendo los ojos, voy regresando. Muy bien, bienvenidas de regreso nuevamente. Muchas gracias por abrirme las puertas de sus dispositivos para recibirme. Estamos aquí con esta intención de hacer una reflexión sobre la compasión. Generalmente, cuando empezamos a hablar de todo esto, una pregunta que me formulo es, ¿qué es lo más importante de la vida? Y con frecuencia, cuando abrimos el micrófono y preguntamos qué es lo más importante de la vida, escuchamos respuestas como mi familia, la serenidad, la paz interior, eh, mi crecimiento espiritual. Hay otras respuestas dependiendo del auditorio un poco más superficial de pronto, ¿no? O más global. Pero se nos olvida que todo ello no sería posible si nosotros no
podemos estar respirando. Si yo les digo ahorita, tápense la nariz, tápense la boca y en 3 minutos hablamos, probablemente no la aguantamos, ¿no? 30 segundos, 40 segundos, si somos unos apneístas entrenados, puede que aguantemos más. Pero lo más importante es la respiración. Y la respiración nos recuerda que estamos vivos. Así que es desde ahí que quiero que nosotros empecemos a darnos cuenta de por qué estamos aquí. Voy a compartir pantalla con ustedes. Quiero que veamos esta palabra, compasión, desde la perspectiva de poder construir. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a construir? Vamos a construir vínculos. ¿Desde dónde? Desde la alteridad, es decir, desde el otro, la otra persona. Es allí a donde quiero que nos podamos dirigir nosotros, a la alteridad. Su Santidad el Dalai Lama menciona esta frase con mucha frecuencia. El amor y la compasión son necesidades, no son lujos. Sin ellas, la humanidad no puede sobrevivir. Entonces, tenemos dos palabras claves aquí, amor, compasión, pero son absolutamente necesarias precisamente para que nosotros podamos hacer eso que mencionábamos ahora, vivir. Sin ellas, la humanidad no puede entonces sobrevivir. Pero nos vamos a poner un poco más trascendentales. Entonces, vamos a recurrir al amigo Nietzsche. Y Nietzsche decía esta frase, no esperamos que la vida sea fácil, vivir es sufrir. Y aquí yo quiero que vayamos con calma, porque pues esta frase es bastante fuerte. Vivir es sufrir. Entonces, ¿qué tal si pensamos que en la vida hay sufrimiento? No quiere decir que la vida sea sufrimiento. Y si en la vida hay sufrimiento, entonces, ¿qué vamos a hacer frente al sufrimiento? Tener paz y tener horas felices. Eso es lo que quiero que tengamos, muchas horas felices, happy hours, pero no en botellita, no en copa, sino horas felices, de verdad felices, con toda la tranquilidad de este can que vemos aquí abajo a la derecha, así, con plenitud, ¿no? Por eso escogí esta fotografía que fue tomada recientemente, ahorita, en marzo, esto es en Katmandú, en Nepal, que estuvimos con un grupo haciendo un recorrido por las huellas del Buda, y esto es en una de las plazas en Katmandú. Hay paz, horas felices, y bueno, el perrito se la goza. Quiero entonces poner sobre nuestra mesa de reflexión hoy una aproximación a la relación persona-persona, que esta relación pueda ser más abarcante y que podamos rescatar a la compasión de forma tal que podamos tener un acercamiento a aquel que está atravesando una situación difícil, aquel que está sufriendo. Imagino que cada uno de nosotros o está en sí mismo sufriendo o atravesando una situación difícil. Juan nos comentaba de su situación, de una de sus situaciones difíciles de hace 20 años. Probablemente algunos de nosotros o estemos en alguna de ellas o hayamos transitado por alguna de estas situaciones. Y nos podemos identificar entonces con eso. Y donde el vínculo persona a persona comienza a ser importante. La compasión
De otro lado, no necesariamente es una habilidad innata. La compasión puede ser aprendida. Y entonces parte de lo que quiero yo invitarles es a que podamos irnos entrenando en el cultivo de la compasión, que podamos ir desarrollando ese cultivo. Entonces vamos a hablar un poquitico de la compasión, acerca de la compasión. Una definición de diccionario: sufrir junto al otro. Compacere, sufrir junto al otro. Padecer junto al otro. Esta definición de diccionario, que la trae también la RAE, muy parecida, el diccionario de la RAE de la Academia, pues a mí no me gusta, porque esto implica que entonces, para yo vincularme con el resto de la humanidad, tengo que sufrir con el otro y con el otro y con el otro y con el otro y hacer crecer este sufrimiento en mí. Veamos otra opción. Quiero mostrarles esta. Esto es Buddhanath Stupa, nuevamente, Nepal. Y vemos estos monjes jóvenes, muy, muy jóvenes, ¿no? Haciendo prostraciones alrededor de la estupa Buddhanath. Y su práctica tiene que ver con reconocer, tener ese sentimiento de pena o de lástima hacia quienes tienen a su vez penas, calamidades o desgracias. Esta definición quizás ellos tengan algo más de lo que vamos a ver más adelante, pero esta parte de lástima tampoco me gusta. Tenerle lástima al otro, no. Este, por debajear de alguna manera, por debajear al otro, tampoco, tampoco es la que me gusta. Entonces, la compasión se relaciona con la esencia misma de todo amor y solidaridad entre los hombres. Pues como la cita es citada de Schopenhauer, pues digamos que cambia la palabra hombres por humanidad. Pero aquí encontramos dos palabras más. Amor, que ya hablábamos ahorita al comienzo, y solidaridad. Aquí ya va cambiando el tema. Nos estamos vinculando con los demás. Solidaridad. Tania Singer, que ha sido una de mis guías, de mis maestras en este tema, dice que son los sentimientos de calidez, preocupación y cuidado hacia el otro, junto con una motivación fuerte de mejorar el bienestar del otro. Palabras que aparecen aquí. Uno, motivación. Motiv, llevar a la acción. ¿Y ahí llevar a la acción qué? El bienestar de la otra persona. Eso es lo que queremos nosotros ir activando allí. Entonces tenemos calidez, tenemos preocupación, tenemos cuidado, pero aquí es motivación, estar motivados por el otro, por su bienestar. Y esta otra nos dice que es el acto de ayudar al otro a liberarse del sufrimiento y a eliminar las causas del sufrimiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí importante de palabra clave? Acto. Para nosotros, la motivación es acción. Motivación es acción, es hacer. ¿Y qué estamos haciendo? Ayudar al otro a liberarse del sufrimiento y sobre todo también a eliminar las causas de ese sufrimiento. Esta es pues la definición con la que yo me voy a ir durante el resto de nuestro encuentro. El acto de ayudar al otro a liberarse del sufrimiento y eliminar las causas de sufrimiento. Que otra de las características de la compasión es que es una cualidad que vamos a definir como prosocial, es decir,
dirigida hacia afuera. Entonces está dirigida a la sociedad, a los demás, a las demás personas. Y esto implica una interacción. Nosotros no podemos tener compasión al interior de nuestro espacio íntimo, resguardado, en el cual simplemente nos sentamos a desear que a los demás les vaya bien. Eso no es compasión. Eso es empatía. Sentir que el otro está pasando por un momento difícil y ojalá que se le mejore su situación de plata, que ojalá se recupere de su enfermedad. Eso es empatía y hace parte, sí, de la compasión, pero en sí no es compasión, ¿vale? Compasión, entonces, nos vamos a esta palabra, interacción, lo social, el vínculo con los demás. Y la compasión, entonces, tiene estos dos elementos, el elemento afectivo y el elemento motivacional. De este ya habíamos hablado, que es la acción, y el afectivo es algo importantísimo que muchas veces se nos olvida, es sentir. Hay una situación que es muy interesante, perdónenme si utilizo un término médico, existe esta condición que es la alexitimia. La alexitimia es una situación en donde la persona tiene la incapacidad de sentir sus emociones, de reconocerlas, y tampoco puede reconocer, percibir las emociones de los demás. Es propia de situaciones como, por ejemplo, condiciones como el autismo y otras enfermedades, no, el autismo no es una enfermedad, es una condición, y en algunas enfermedades también del sistema nervioso central encontramos alexitimia, pero muchos de nosotros nos hemos venido adentrando o siendo entrenados en la alexitimia. No te vincules con el otro. Ay, no, no, no vayas a esa reunión o no vayas a compartir con este grupo de niños en este orfanato porque te contaminas. Terminas sintiendo demasiado dolor. ¿Y para qué? Entonces nos volvemos de alguna manera alexitímicos. Y la compasión es precisamente la respuesta en contra de esa alexitimia sistémica a la que nos invita. Entonces, vamos a ir mirando en qué consiste esta compasión. Ahí está nuestro Cerro de Monserrate con la iglesia de Monserrate, una fotografía tomada desde el nuevo Centro Nacional de las Artes, al lado del Colón, ¿no? El de la Zapata, ahí desde ese sitio. Muy bien, entonces vamos a hablar de los ejes de la compasión. Así como un lápiz está hecho de elementos no lápiz, nosotros en el budismo, eh, y si traigo a colación varios elementos del budismo es porque además dentro de mi formación actual estoy terminando mi entrenamiento como monje budista, budista zen. Entonces, por eso traigo esos elementos. En budismo decimos que algo está hecho de elementos no algo, que una cosa está hecha de elementos no cosa. Así pues, el lápiz está hecho de elementos no lápiz. El lápiz tiene la madera, tiene el grafito, la goma, la latica de metal. Ni la goma, ni la latica, ni la madera, ni el grafito son lápiz, pero todo junto es lápiz. Asimismo sucedería con, qué sé yo, una mesa, un automóvil, ¿no? Todas las cosas están hechas de elementos no cosas. Y eso nos habla de la interconexión que hay entre todo. Pues bien, la compasión está hecha de elementos no compasión. Y esta es una presentación, una propuesta de mi maestra, John Halifax, quien me ha venido, pues, que ha sido mi guía en los últimos años, en las últimas décadas, tal vez ya una década pasadita.
La compasión tiene tres ejes: el eje de las AES, el de las IES y el de las ES. A, atención y afectivo, I, intención, insight, y E, que lo tomo del inglés porque así fue originalmente como ella lo planteó, embodiment, engagement. Ahí me falta una T. La atención, el primer eje, AA. La atención se refiere a esa experiencia de llevar los recursos de procesamiento mental a un objeto seleccionado. Lo hicimos ahorita al comienzo, esa atención plena, estar enfocados en la respiración, en identificarla, ni siquiera en un ritmo de respiración, en identificarla, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Esa fue parte de lo que hicimos. Lo afectivo, por supuesto, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me siento yo en este momento? Es todo lo emocional. Es tan importante volver a reconocernos como seres emocionales. Y ese ser emocional que tiene la posibilidad de la bondad y la ecuanimidad. Y este proceso, entonces, de atención es vívido, es estable y se hace sin esfuerzo, sale. No juzga, no es reactivo, no tiene esa necesidad de enfrentarse, no tiene resistencia, una palabra con la que estamos enfrentándonos ahora. Muchos hablan de resistencia, hay que resistirnos. Pues bien, parte de mi invitación es precisamente abandonar la resistencia. Y la práctica del mindfulness, de esa atención plena, va a facilitar ese hacer conciencia a través de los momentos cotidianos. Y dentro de ese eje afectivo que decíamos está la bondad amorosa y la ecuanimidad. La bondad amorosa es lo que nosotros llamamos meta, que hace parte de la empatía, y la ecuanimidad, que es muy, muy importante porque nos da estabilidad, nos permite tener el equilibrio mental para soportar las situaciones complejas del momento presente. Entonces, esos dos elementos, atención y afecto, emocionalidad, son los primeros que nosotros vamos a tener. Porque la bondad es inclinarse hacia el otro y la ecuanimidad nos permite permanecer estables, no quedar apachurrados por una situación que pueda ser difícil, que pueda ser compleja. Segundo eje, que es el eje de las CIES, nos dice que son intención e insight. ¿Cuál fue la pregunta que les hice al comienzo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la intención mía de estar aquí? Eso tiene que ver con ese tema prosocial. Yo estoy aquí probablemente por el otro, que quiero mejorarme a mí mismo, que quiero construir para mí misma algo, que quiero tener más paz, más serenidad, que quiero poder construir esa alma mía, encontrar mi alma. Perfecto. ¿Pero para qué? Para el otro, para poder servir. ¿Para qué? De ahí poder transformar ese sufrimiento. Y para lograr eso, para poder servir, para llegar al otro, necesito saber qué está pasando conmigo. Ese es el insight, la comprensión de qué hay dentro de mí. Es lo que nosotros llamamos desde las neurociencias esa perspectiva metacognitiva. Hagámoslo de una manera mucho más simple. Estamos leyendo un libro, X capítulo, y de pronto me doy cuenta que efectivamente he entendido las palabras, pero no he hecho comprensión de lectura, ¿cierto? Entiendo las palabras, pero no he hecho comprensión de lectura. Entonces me toca devolverme. Y ahora sí voy a leer párrafo por párrafo, entendiendo cada párrafo. En el instante en que yo me di cuenta que estaba leyendo sin entender, a pesar de comprender las palabras, ese momento donde uno dice, ajá, cuando uno se le ilumina el bombillo, cuando se da cuenta de algo, ese es el momento de la metaconciencia. Ese es el momento de la perspectiva metacognitiva. Cuando uno hace este trabajo de compasión, se llena de ajás en el día a día. Era por aquí, encontré el camino, esta es la respuesta que yo quiero. Aquí me están invitando a. Ese es
el insight, que hace parte de la compasión. Intención e insight van en conjunto con la intención, perdón, aquí no es la intención, excepto con la atención y el balance emocional. O sea, intención e insight tienen que juntarse a las dos primeras de forma tal que podamos eh, transformar todo este proceso nuestro. Esa intención de transformar el sufrimiento genera este compromiso de no hacer daño. Ojalá que aprendamos a través de estas experiencias a que estamos aquí para ayudar y servir y evitar al máximo hacer el daño a los demás. Y para eso a veces tenemos que recurrir a la memoria, a recordar esos pensamientos y situaciones difíciles por las que hemos tenido, de forma tal que hagamos una reevaluación de las cosas que hemos hecho, reevaluación del momento presente antes de actuar para que podamos regular, para que no actuemos desde la euforia del momento, desde el calor de la situación, porque a veces cuando actuamos desde el calor de la situación, terminamos haciendo daño. Y otro aspecto muy importante de todo esto es el no apego al resultado, porque es que uno llega con corazón abierto, con alegría, con determinación, uno llega con toda la postura hacia el otro y resulta que no nos va como queríamos, el otro no nos recibe como nosotros esperábamos. Entonces tenemos que hacerlo, sí, desde el corazón, pero sin necesidad de esperar del otro. Y por último, tenemos estas dos palabras del inglés, embodiment y engagement. Embodiment quiere decir hacerlo cuerpo, es decir, que yo actúo. Embodiment vuelve a esa palabra que hemos mencionado, el acto de hacer algo por el otro. Es sintonizarme con su sufrimiento, esa su resonancia subjetiva y permitir transformarlo haciendo yo algo por ese algo. Y ese algo es el engagement, el compromiso. Quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes están familiarizados con la palabra engagement en las redes sociales, ¿no? Y entonces tu post tuvo un gran engagement, ¿no? Porque tuvo un gran vínculo, una gran conexión. Ese engagement, ese gran vínculo es el que queremos, pero no ese gran vínculo necesariamente a través de unas redes sociales frías, lejanas, distantes. Es el engagement con el otro. Pero además, tenemos que terminar. Y ahí entra la E de terminar, de end, que significa yo cierro los procesos, no dejo las cosas abiertas porque eso es terriblemente agotador, fatigante. Entonces cierro. Y aparece esta nueva palabra, que ojalá se la puedan llevar a su casa hoy conmigo, bueno, ya está en su casa, que la puedan dejar en su casa, que se llama en acción. La mente, el cuerpo y el ambiente van juntos. Son contextos que se vinculan entre sí, tienen que ver con esta dimensión de relación entre sujeto y los procesos interactivos de la compasión. Este mente, cuerpo, ambiente social es lo que llamamos en activo. Lo en activo significa que yo, además, mi compasión la estoy aplicando, o corrijo, siempre que soy compasivo, que actúo hacia el otro, tiene un efecto en lo social, tiene un efecto en lo ambiental igualmente. No estamos alejados ni por fuera del ambiente. Por más cosumbosolos que seamos, nuestro ser tiene que ver con todos los demás. Un señor Ashton nos dice que todo este tema de la compasión nos debería llevar al, de regreso al había una vez, a contar un cuento, a escucharle el cuento al otro. Cuando nosotros escuchamos el cuento, abrimos puertas y vemos allá al fondo lo que hay. Qué bonito esa parte de la narrativa, ¿no? De escuchar la manera en que el otro nos cuenta su cuento y cómo yo puedo contarle mi cuento. Es tan lindo ese volver al había una vez, ¿sabes?
Había una vez, ¿no? Hubo una vez en la que me sentí mal y recorrí a alguien. Ese es ese cuento, volver a la vida una vez. Y cuando yo vuelvo a la vida una vez, puedo mirar con unos ojos distintos, con una visión ampliada y humana y con la característica del no saber. ¿Qué es el no saber? Nosotros, con frecuencia, este es uno de los principios del budismo zen, ¿no? La mente del no saber. Llegamos al otro lado, ya sé lo que me va a decir. Entramos a una reunión, a una fiesta, a una reunión de junta directiva y ya sé lo que va a pasar. Y llegamos totalmente predispuestos. Y sí, puede que suceda eso, que dijimos, ya sé lo que va a pasar, pero también puede que suceda algo distinto. Démonos la oportunidad de la sorpresa, de sorprendernos por el momento. Pero también vamos a encontrar vacío, soledad, abandono, muerte. Y allí, en el vacío, en la soledad, en el abandono, en la muerte que el otro está atravesando, cobra vigencia precisamente eso, escuchar el avión una vez del otro, sentarnos en su relato, abrazarle desde el silencio. Yo no tengo por qué siempre estar hablando, no tengo por qué decirle, ¿y por qué no? No tengo necesariamente que recurrir a mi necesidad de emitir consejo. Quizás el mejor consejo que yo pueda tener en ese instante es quedarme callado, escuchar de verdad. Entonces, el ejercicio de la compasión debe regresar a la vida cotidiana, acompañada del ejercicio de la escucha. Aprender a escuchar al otro, saber por qué me está contando su cuento. Y allí vuelve y juega, entra la meditación. Este es una fotografía del lugar donde más me gusta meditar a mí, que es el Sendo del Upaya Zen Center, donde me he venido formando, ¿no? Donde meditamos mirando hacia la pared, así como ven ustedes. Pero la invitación es a meditar, es ir a meditar. La invitación es que podamos nosotros regresar a ese instante de meditación. Meditación. La meditación es clave para todo esto que estamos nosotros haciendo. Hablemos entonces de otros elementos que podamos mencionar aquí. Uno, en este mundo globalizado es muy fácil olvidarse del individuo. El aumento de la población mundial nos hace indiferentes, nos acostumbramos a ser competitivos y tenemos que luchar para no desaparecer en el olvido. Estamos ahogados en el individualismo. Es hora de despertar y salir del letargo en el que nos consume el egoísmo. En este mundo globalizado, donde estamos en contacto con todo, entramos en una competencia absurda. Y esa competencia nos hace individualistas. A pesar de que estamos conectados con todos en este mundo globalizado, somos lo más egoísta, frío, aislado y calculador. Entonces la compasión nos invita a volver a la persona, regresar a lo íntimo, a los sentimientos, volver a las emociones. Es salir de la idea de que los demás son sujetos pasivos, sujetos de intervenciones, sujetos donde llegan los demás y no son sujetos de vida. Todos aquí, todas las personas que estamos aquí, somos sujetos de vida. Vida en el contexto amplio, más allá del latir del corazón, del intercambio de gases de flujo, somos vida, somos sujetos de vida, somos sujetos de interacción, somos sujetos de vínculos, de entrar junto al otro. Rachel Naomi Remen en algunas de sus conferencias decía esto. Esta es una médica que también ha trabajado este tema de la compasión. Ayudar, arreglar y servir representan tres maneras diferentes de ver la vida. Y quiero invitarles a que reflexionemos en esto. Cuando tú ayudas, ves la vida como débil. Cuando tú arreglas, ves la vida como rota. Pero cuando tú sirves, ves la vida como un todo. Arreglar y ayudar pueden ser el trabajo
del ego, pero el servicio es el trabajo del alma. ¿Y estamos aquí en qué? ¿Qué fue lo que nos congregó hoy? El alma. ¿Sí o no? Entonces, propongo de esta manera que la compasión sea ese principio moral fundamental del quehacer diario, de nuestro día a día, y que sea ese puente para que podamos crear ese acercamiento entre pares humanos. No somos más, pero tampoco somos menos. Es que tú no sabes quién soy yo, pero tampoco sé quién eres tú, ¿no? Entonces, ese cuentico es que usted no sabe quién soy yo, pues hay que cambiarlo. Pues sí, probablemente no sepan quién soy yo, pero si yo soy uno cualquiera, como sé que tú debes tener algo especial. Entonces, esa dinámica entre pares humanos, somos lo mismo. En nuestro mundo inmediato, a diario, contemplamos la muerte, la pobreza, la enfermedad, la miseria, y nos referimos a ella en números. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de los rostros. Y eso sí que pasó en nuestra reciente pandemia. 1.236 casos hoy, 200.000 casos de no sé qué. Y aún seguimos hablando en términos de números. Pero cuando el que se enfermaba o el que fallecía era la persona cercana a mí, yo le ponía rostro al número. Cuando yo conocía, cuando conozco al que sufre, cuando conozco al que se ha ido, cuando conozco al que está pasando la mal, ese ya no es un número, ese es un rostro, ese es persona, persona. Creo que ustedes conocen a este poeta, ¿no? En alguno de sus discos, de sus temas, no quería traerlo, pero no lo he logrado encontrar. Él decía que vivimos en una sociedad donde la cifra ha reemplazado a la frase. ¿Y qué tal si pasamos nuevamente de la cifra a la frase, haciéndole caso a esta invitación del maestro Facundo Cabral? ¿Qué tal si nos convertimos en lectores de vida? ¿Qué tal si enriquecemos nuestro quehacer con la recitación de los demás, con su palabra? ¿Qué tal si desde la interpretación casi literaria encontramos sentido y propósito para nosotros y para los otros? ¿Qué tal si? La compasión, yo les decía, y vuelvo a traer esta palabra porque para mí es súper importante, este es un concepto del maestro Francisco Varela, eh, que es un neuro, o fue un neurocientífico y practicante budista chileno, que trabajó con Maturana también, que falleció también recientemente. Francisco se fue tristemente hace mucho tiempo. Él decía, la compasión es pues un proceso en activo, cuyos componentes, esos ejes, le permiten no solo ser protagónica del vínculo dialéctico persona a persona, sino que en activo implica sociedad y ambiente. Insisto, nuestro deber está, además de, con la sociedad y con el ambiente. La compasión es en activo, involucra interacciones entre organismos vivos y sus ambientes. ¿No? Este ambiente puede ser interesante, ¿no? Este camioncito, ¿no? Este es el ambiente que rodea quizás una realidad, ¿no? Es la propensión hacia esa percepción-acción en relación con nuestro propio interno. Nuestro entorno siempre es distinto. El de cada uno es diferente, pero es desde mi entorno que yo puedo proyectar esa compasión. La posibilidad de integrar la compasión a la vivencia cotidiana en la búsqueda de herramientas que favorezcan la humanización de estos vínculos sociales. Volvernos como si, asumiendo que fuéramos humanos, asumamos que
somos personas. Y además de respirar, las personas que tenemos, emoción, sentimiento. Muy bien, entonces, que el sufrimiento no nos sea indiferente, que no se nos olvide nuestra posibilidad de transformar en nosotros y de ayudarlo a transformar o de ayudar a transformarlo en los demás. Que no cerremos los ojos a lo evidente, que no cerremos los ojos al sufrimiento. Y para ello podemos decir que nos podemos entrenar en el cultivo de la compasión. Es un proceso de aprendizaje. Estas fotos que traigo aquí son de la Universidad de Nalanda, la universidad más antigua del mundo. Esto es en la India, fue destruida antes incluso de que nacieran las grandes universidades de Occidente. Y curiosamente fue destruida por un ejército que no quiero mencionar de dónde viene el ejército para no eh, echarle más fuego a la leña que tenemos, digo, más leña al fuego que tenemos ahorita. Pero como los vieron todo organizadito, y eso estaba lleno de gente, este campus tenía 10.000 estudiantes. Imagínense en esta época, estamos hablando del del año 1000, más o menos, ¿no? Y 1300. Imagínense, llega ese ejército y ve las casitas organizadas y un montón de gente disciplinada que estaban estudiando. Ellos pensaron, este es el mayor ejército, y por rundón los sitiaron y los acabaron. Y tristemente quemaron la biblioteca. Afortunadamente muchos textos lograron ser salvados. 3 meses duró quemándose esta biblioteca. 3 meses. Y aquí había gente que venía de Persia, de India, de China. Los que venían de China lograron sacar una gran cantidad de textos y salvarlo. Otros venían de lo que hoy día es Pakistán, Afganistán, eh, en fin, una universidad maravillosa. ¿Y por qué la universidad? ¿Por qué la academia? ¿Por qué enseñar? Porque tiene la compasión toda posibilidad. La compasión se puede manifestar, solo hay que cultivarla, regarla, cuidarla. ¿En dónde? En mi corazón, desde mi postura amorosa. Y es allí, precisamente desde mi postura amorosa, que quiero yo preguntarme. ¿Se acuerdan de esta maravillosa artista, Tina Turner? What's love got to do with it? ¿Qué tiene que ver el amor con todo esto que hemos hablado? Tiene absolutamente que ver, todo que ver. El amor tiene que ver absolutamente todo que ver con lo que hemos hablado. Así que con esta combinación entre Oriente y Occidente, entre el templo y la Coca-Cola, pues quería compartir este mensaje que es como ese puente que hay entre Oriente y Occidente, entre la filosofía de los budistas, una filosofía muy tradicional allí que viene de la India, del Tíbet, aquí, a nuestra cotidianidad, a nuestro día a día. Que ojalá esta, este breve recorrido nos lleve a entender un poco que nosotros podemos ser luz, pero también que nos ayude a hallar esa luz dentro de nosotros, en nuestros corazones.
desde allí, desde ese amor, que haya luz para todos nosotros en este momento. Este tema de la autocompasión es fundamental, ¿no? Y uno no puede dar de lo que no tiene. Es decir, claramente poder ser compasivo con el otro allá afuera es muy, muy difícil, porque si no lo hemos sido con nosotros mismos. Parte de reconocer que yo también estoy sufriendo, o de que yo también puedo estar sufriendo en este momento, o que soy susceptible de sentir el sufrimiento. Y que si yo no la estoy pasando bien, ojalá me vaya a reconocer cuál es la causa de ese por qué no estoy siendo feliz en este instante. La Dalai Lama dice, la razón de ser del ser humano es ser feliz. Punto. ¿Qué nos hace sufrir a nosotros? Reconocer o no reconocer que las cosas cambian, que las cosas son impermanentes, que se transforman permanentes. Y entonces queremos ser jóvenes y bellos para toda la vida y resulta que nos salen canas, nos arrugamos, ya como que movernos nos duele, ¿no? Nos da más frío, ¿no? Entonces, ¿no? Nos resistimos a que creemos, ¿no? Hay algo que decimos frecuentemente, uy, me caes bien, nunca cambies, ¿no? Sigue así, nunca cambies. Por Dios, pues todos cambiamos y cambiamos frecuentemente, permanentemente estamos cambiando. No más en el ratico este se nos han ido un montón de neuronas y se nos han chamuscado y de que no hemos tomado aguardiente. Imagínense si lo hemos tomado. No, eso se quema. Entonces todo se transforma. Entonces lo primero es darnos cuenta de que las cosas van cambiando. Segundo, nosotros sufrimos porque rechazamos aquellas cosas difíciles por las que tenemos que pasar, en lugar de tratar de darles la bienvenida y entenderlas. Un ejemplo sencillo. Llevamos 3, 4, 5 horas sin comer nada, nos levantamos temprano, no tuvimos tiempo de desayunar y tenemos ese hueco en la barriga. Y empezamos, uy, qué hambre tan horrible, empezamos a sufrir, ¿no? Estamos rechazando esa sensación de hambre, ¿no? Y sufrimos por eso. A pesar de que sabemos que quizás en media hora ya vamos a llegar a un sitio donde vamos a tener comida rica. Y efectivamente, a la media hora llegamos, tenemos comida rica y ¿qué hacemos? Desayunito trancado. Entonces nos empacamos, ¿no? Caldo de costilla, tamal, almojábana y chocolate. Y al ratico, uy, qué llenura. No, si no hubiera comido tanto. Entonces pasamos del sufrimiento por rechazar el hambre al sufrimiento por rechazar o pensar, por ejemplo, que estoy rico, ahí sí, que estoy en mi sofá, con mi cobijita, chimenea, ricos, todos, o sea, estamos arrunchados, pasando la buena. Pero de pronto tocó levantarse porque toca ir a llevar al perro afuera a que dé su vuelta y haga sus necesidades y uno con este frío y salir. No. Entonces uno quiere mantener ese algo que le agrada. Entonces sufrimos porque lo que nos gusta se va, sufrimos porque lo que no nos gusta se queda y lo rechazamos, o sufrimos porque creemos que las cosas nunca van a cambiar y no se, o cuando cambian no se transforman para donde nosotros queremos que cambien. Entonces es ahí donde debemos aprender a ser compasivos para, como dice Thich Nhat Hanh, darle la bienvenida a esa emoción difícil. Él dice que esas emociones, esa rabia, esa tristeza, ese dolor, se encuentran en el sótano de nuestra casa. Y él dice, invítales a tomar el té, abre la puerta del sótano, sácalos del sótano, reconócelos, darle la bienvenida. Él utilizaba una palabra que era muy frecuentemente darling, querida, querida tristeza, ¿por qué estás aquí? Querida rabia, ¿por qué vienes a visitarme? Y le daba esa bienvenida y no las rechazaba. Sabía que estaban allí, trabajaba con ellas y regresaba a continuar la vida. Ahí siento yo que está nuestra autocompasión.